Muy buenas noches, ¿qué tal amigos, señoras, señores? Bienvenidos. Este miércoles volvemos con nuestro debate. Por cierto, ese es el anuncio que queremos hacerle, como ustedes ya habrán ido viendo a lo largo de la semana. Vamos a estar con ustedes los miércoles a partir de las 9:15 de la noche y en redifusión al día siguiente, por supuesto, pero sobre todo en directo los miércoles a las 9:15. Como siempre hay muchos temas que tratar. Fíjense, hoy podemos hablarles, no sé si han pasado últimamente por General Elorza, pero habrán visto la que hay montada en torno a la Madreña. Ayer había un despliegue policial allí impresionante. Queremos hablar de eso porque además tenemos invitados aquí para hablar con propiedad del tema. De la pareja Cañete y Valenciano, que parece un dúo cómico, parece el nombre de, no sé, Famino y Cansado, algo parecido, que siguen dando mucho que hablar, excepto de lo que probablemente tendrían que hablar, es decir, de qué proponen en esas elecciones europeas. Bueno, de todo ello y de la felicitación que desde aquí ya lanzamos a Quino, maestro de maestros, por llevarse ese premio Príncipe de Asturias de Comunicación. Nos encantaría saber a estas alturas qué habrá escrito Mafalda sobre este asunto. Bueno, voy a presentarle a los invitados de hoy. Juan Pastor, como decíamos, además de profesor de psicología, si no me equivoco, de la Universidad Ovetense. Sí, la Facultad de Psicología. Pues bienvenido. No sé cómo está, no sé qué está, perdón por el chiste, no sé qué está peor ahora mismo, si la Madreña o la Universidad de Oviedo. Porque... Malos tiempos sí. para la lírica. Bueno, más gente debe haber en la Madreña, supongo, ¿no? que en la universidad. Sí, bueno. Ahora sí que no hay clases, ahora está concentrada la gente en la Madreña. Bueno, Juan Pastor, además de profesor, como decíamos, de la Universidad de Oviedo, es también uno de los componentes del grupo de personas que en su momento decidieron permanecer ahí en la Madreña y que ahora se ven obligados a desalojar, porque así se lo ha dicho un juez, ¿no, Juan? Sí. Bueno, yo no estuve muy al principio de la Madreña, así que me sumé posteriormente para realizar una serie de actividades, pero la verdad es que me enamoré de la Madreña en cuanto llegué, ¿no? Bueno, parece que poco vais a durar ahí, ¿no? Bueno, desde el momento en que nos metimos intuíamos algo así, ¿no? La Madreña era una continuación del 15M, o fue una continuación del 15M, ¿no? En el 15M se trataba de expresar indignación, la Madreña fue, por decirlo de alguna manera, pasar de la indignación a la acción, pero haciendo lo mismo. Es decir, el 15M reivindicó la democracia ejerciéndolo, se trataba de seguir haciendo ese tipo de cosas que antes hacíamos en las plazas, pues en un espacio. Y evidentemente no se eligió cualquier espacio, sino que pocos espacios en Oviedo tan representativos de lo que rechazamos la gente vinculada al 15M como la Madreña, ¿no? Pocos espacios tan representativos del capitalismo, de especulación, de burbuja inmobiliaria, de corrupción, incluso del tan denostado tándem PP-PSOE. Es decir, era un edificio que reunía todas las características para ser un símbolo, ¿no? Y por eso decidimos continuar con lo que habíamos comenzado a hacer en el 15M en un edificio simbólico, un edificio que además era reivindicado por los propios vecinos. Y ¿es posible que nos desalojen? Pues sí, pero al menos estamos hablando de estas cosas, estamos hablando del edificio, estamos hablando, o deberíamos hablar, de la historia tan particular de ese edificio, un edificio que era público, dejó de ser público, un edificio que ha estado envuelto en un turbio asunto de corrupción, etcétera, y por tanto, repito, era un símbolo perfecto para ocuparlo, para devolverlo en cierta medida a la ciudadanía, para devolver a la ciudadanía algo que siempre había sido de todos. Yo me vacuné ahí, un edificio histórico en Oviedo. Bueno, seguimos hablando de ello enseguida. Voy a presentar al resto de los invitados. Gustavo, bueno, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, no sé si has pasado por allí, por la calle. Yo pasé ayer, había, ya digo, muchísima policía, más casi que gente. Hay que pasar por muchas zonas, sí. Y sí, claro, sigo lo de la Madreña. Hemos comentado en este programa de la Madreña ya hace 3 años, ¿no? Varias veces. Desde que se ocupó hace 3 años. Desde que se ocupó. 2 años y medio. O 2 años y medio, vamos. Y entonces también me he vacunado allí. Pero yo quería añadir que es además un edificio franquista, porque es un edificio hecho durante el franquismo, entonces ya merece como toda habrá la... tantísimos, ¿no? Que como habrá muchos, ¿no? Bueno, que se pero construyeron en esa época. algunos fueron santificados. Por ejemplo, el edificio de los sindicatos verticales que no existían durante el franquismo es ahora la sede de UGT y cosas así. Pero bueno, esos ya están santificados. Pero este era un edificio que estaba maldito, ¿eh? Y entonces, a mí, francamente, me parece un error de prudencia política desalojar a los que están ocupando la Madreña, porque
salvo que se le vaya a dar un uso inmediato a ese edificio, pues no ¿qué prisa corre? Es decir, ¿va a gastar más sedes en tener que pagar vigilancia para que no vuelvan a entrar o va a gastar más en derruirlo? No es fácil que ahí se vaya a construir a medio plazo. El edificio que está enfrente, que está en el mismo paquete, pues está también ahí cerrado, sin hacer nada, que se podrían haber empezado por construir allí. Y sin embargo sí que cumple una función en la ciudad grande, que es dar acogida pues, a una serie de colectivos y de actividades que se han autogestionado, que se han autoorganizado, que cumplen una función social importante, que desarrollan unas actividades ininterrumpidamente a coste cero. Y entonces pues no se entiende muy bien. Es decir, que, dicho de otra manera, si nos pusiéramos en plan malvado, diríamos: qué maravilla poder tener en La Madreña todas las actividades que se hacen en La Madreña y no tenerlas por otros sitios, ¿eh? Están ahí, bueno, pues déjalos ahí hasta que venga mejor ocasión, porque lo que es obvio es que técnicamente desplazarles o quitarles del edificio pues es una cosa técnicamente bien sencilla, y yo me imagino que claro, que aunque han dado 7 días ya han pasado las elecciones, que es decir, no se está en campaña electoral, pero que nadie quiere pues un espectáculo con lo cual tampoco se cumplirán los 7 días. Si quieren desalojarlo de verdad, antes pues del domingo seguro que no. Esperarán 10 o 12 días y un día a las 3 de la mañana pues lo tapiarán y pondrán 2 empleados de Prosegur y a correr, ¿no? Pero, Manuel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué te parece a ti este tema de La Madreña? Bueno, nosotros ya hablamos de eso y ya nos posicionamos sobre eso. Bueno, vamos a ver, hay una cosa evidente, pero que nos contradice a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que en La Madreña hay un germen muy interesante de Oviedo. Un germen que tiene que ver con una parte de Oviedo que nunca fue catapultada. Y sí, es una parte, es decir, seguramente no es todo Oviedo, pero es una parte importante. Una parte que además, debo decir como concejal, como quien tiene la oportunidad de estar al tanto de lo penúltimo que pasa en la programación cultural, que ha cambiado incluso la propia programación institucional del ayuntamiento, porque ha demostrado que tiene capacidad y que hay capacidad para que exista una parte de la cultura que nunca fue alumbrada, que nunca fue tenida en cuenta, que nunca tuvo un espacio en la ciudad, que lo sigue sin tener, por cierto, y por lo tanto me parece que todo lo que significó La Madreña para Oviedo es importantísimo para Oviedo. Bueno, la forma en la que se hizo también, pero es que además también lo hemos dicho donde teníamos, los socialistas de Oviedo, donde teníamos que decirlo, también lo hemos dicho, bien, es verdad que seguramente tendría que haber un espacio municipal que recogiera esto, no un espacio que no se sabe cómo se ocupa y cómo se tal. Bueno, bien, pero en todo caso, lo que decíamos ahora, bueno, hombre, pero si no va a haber compradores y tampoco sedes. Bueno, seguramente la empresa Sedes, seguramente, reacciona y acciona jurídicamente con lo que tiene, con las posibilidades que tiene, porque probablemente, independientemente luego de las diferencias de opinión que se puedan tener, pero probablemente una empresa está obligada por ley, y sobre todo si es pública, porque luego vemos casos de prevaricación, etcétera, a defender los intereses de la empresa, y seguramente tiene que demandar sus propios edificios y todo eso, ¿no? Nosotros hemos intentado, sobre todo, trabajar en esa dimensión. Hemos conseguido, bueno, pues muy poco por lo que vemos, pero en todo caso sí que hemos conseguido que la voz, al menos nuestra, tenga que ver con la reivindicación de un espacio que tendrá que ser ocupado tarde o temprano por la ciudad, será por La Madreña o por los siguientes o por los que vengan después o por mis hijos que tienen todavía 8 años, pero en todo caso ese espacio existe en la ciudad, no lo necesitamos, va a estar en algún sitio. Y eso, sin La Madreña, sin la gente que lo hizo, no hubiese sido posible. Y ese reconocimiento yo creo que hay que darlo y otorgarlo, y en mi posición y mi opinión, pues es así.
justamente, precisamente por todo esto, por todo lo que transmite, porque en Oviedo y en la programación cultural de Oviedo, que es de lo que estamos hablando, yo también estuve en la Madreña. No, sí, estuve, pero además voy a explicar por qué estuve. No estuve por un gesto, porque soy un político y digo, bueno, pues voy a apoyar a estos chicos. De hecho, lo hubiese anunciado, pero estuve y seguramente mucha gente no lo sabe. Estuve porque la programación que ofrecían en aquel momento, y lo digo, en aquel momento estoy hablando de una programación infantil, era mucho mejor que la programación de la ciudad. Pero mucho mejor. Ahora probablemente se haya igualado precisamente porque hay una competencia que a los ciudadanos evidentemente que cuesta mucho más. Y yo cuando, como padre, ya no como político, digo, ¿dónde puedo ir hoy a llevar a mis hijos, y que ya que te los tengo hoy y tal? A la Madriña. Es decir, de eso estoy hablando, estoy hablando esencialmente de eso. Claro, pero esto no puede tener que ver con que es igual el PP que el PSOE. No puede tener que ver. No puede tener que ver porque quien ha gestionado, quien ha permitido, quien ha habilitado espacios. El otro día fue el Día Internacional de los Museos. Yo invité a todo el mundo de la ciudad a que fuese a los museos de Oviedo. No hay ni uno solo que sea municipal. Están discutiendo ahora si la segunda fase del Museo de Bellas Artes, pero lo que tenemos es el Bellas Artes y el arqueológico, no tenemos más. Por lo tanto, la Madriña es muy importante y precisamente demuestra que tenemos la posibilidad de hacer cosas al margen de las cosas que han habilitado y de la cultura que han habilitado en Oviedo mucha gente. Y Oviedo no es la ciudad que creíamos y la Madriña lo ha demostrado. Juan, lo que quieras responder primero, y aparte si nos haces una breve introducción de cómo ocurrió, de cómo empezó todo esto hace 2 años y medio, para los oyentes un poco, espectadores un poco despistados, te lo agradecemos. No, yo vuelvo a repetir que la idea de la Madriña es continuar lo que se hizo en el 15M, ¿no? El 15M reivindicó la democracia ejerciéndola. Yo creo que la gran propuesta alternativa del 15M no está en los documentos, no está en las actas de las asambleas, está en lo que ocurrió, en lo que se hizo en las plazas, ¿no? Y la idea es un espacio donde se hagan las cosas de manera distinta afuera, ¿no? Si fuera prima la desconfianza, pues dentro va a primar la confianza, la democracia, la autogestión, etcétera. Yo quisiera, no obstante, hacer 2 puntualizaciones. La primera, que efectivamente, una vez que se eligió el espacio, se llenó culturalmente, y ahí fue cuando entré yo, porque yo formaba parte de un colectivo ciudadano, que es Oviedo SOS Cultura, que pretendíamos mover culturalmente la ciudad de Oviedo, y entonces nos acercamos a la Madreña, nos lo pidieron para contribuir en la programación cultural. Y me llaman continuamente, pues, de radios, de televisión, de periódicos, y todo el mundo resalta, pues, las personas que han pasado por la Madreña, que si pasó Nacho Vegas, que si Belén Gopegui, etc. Eso para mí no es lo importante, porque podían haber ido al Niemeyer también, de otra manera. Todos sabemos cómo funciona el Niemeyer, ¿no? Tanto en el caso de Nacho Vegas como Belén Gopegui, lo más interesante es que ellos se pusieron en contacto con nosotros, que ellos querían participar de la Madreña. Lo importante de la Madreña para mí no es que venga determinada persona, no es que haya una programación infantil mejor que la de Cajastur o la de Ayuntamiento, que efectivamente la hay. Yo creo que la Madreña, vuelvo a repetir, tiene un componente simbólico muy importante, es un edificio muy importante simbólicamente. Y ahí me metería en la segunda puntualización. Nos desaloja Sedes, pero en realidad nos desaloja el Principado de Asturias, porque Sedes es una empresa semipública y es una empresa que surge ya a finales de los 40 para tratar de solucionar el problema de la vivienda en zonas deterioradas. En Asturias en Oviedo hay 2.000, en Asturias hay 2.000 viviendas de protección oficial que están vacías, que no se están utilizando porque Sedes ha quebrado absolutamente como consecuencia de esta operación ruinosa, y en vez de tratar de solucionar desde lo público el problema de la vivienda, pues habilitando estas viviendas de protección oficial, lo que ha hecho Sedes ha sido entrar a jugar el terreno de la especulación, en operaciones ruinosas. Ha comprado... Promotor inmobiliario, ¿no? Y además ha comprado
por 59 millones de euros, 12.000 metros cuadrados. Solo hay que hacer un cálculo y ver que es más caro que en Manhattan. Es decir, obviamente que ha quebrado Sedes, obviamente que ha quebrado, todos sabemos por qué lo ha hecho, y por tanto es un edificio muy importante por su valor simbólico, independientemente de que venga un cantante, de que venga un escritor, de que continuamente haya programación infantil. Es que ese edificio nos está recordando continuamente lo peor de este mundo, lo peor de este capitalismo, y como una empresa que debería estar al servicio de todos, realmente está al servicio de unos pocos, al servicio de lo que es para mí de las esencias del capitalismo, que es privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Gustavo y Manuel, me da igual el orden. Tanto que habláis de democracia, que decir, Sedes es un ejemplo de funcionamiento de la democracia. Es decir, la democracia, no del capitalismo, de la democracia elegida. Entonces, Sedes ha sido utilizado por los políticos democráticamente gobernantes como una instrumental para poder gestionar recursos y fabricar esa obra de arte que es el Calatrava. Pero, ¿qué sucede? Que el Calatrava va en vías de ser municipalizado en parte y de quedarse medio vacío, con lo cual... ¿Cómo municipalizado? Si el suelo ya era nuestro, Bueno, claro. ¿Cómo no va a ser municipalizado? Siempre fue de la ciudad, fue una cesión durante un tiempo que hicieron. Siempre no. Bueno, antes estaba, el campo de fútbol era municipal. Se lo vendimos a una empresa y se lo dimos. Y... No, se cedió el uso. Se cedió el uso. O sea, el campo municipal siempre fue municipal. Precisamente, si se hubo que hacer esa operación fue porque los gestores anteriores del Oviedo pretendían hacer un pelotazo en ese mismo sitio. Claro, sí, hombre, fue cuando amenazaron con llevarse a Pola de Siero. ¿Qué vamos a hacer en Oviedo Sporting? No, hombre, no. No, pero ¿qué te quiero decir? Siempre fue municipal ese terreno. Y entonces, ahora ya no. No, pero siempre no fue municipal. Ahora ya no. Y desde hace tiempo no. Bueno, vamos a ver, porque ahora aquí, no tiene otra vez el ayuntamiento que asumir el Palacio de Congresos, pero si una comisión el otro día de investigación si que precisamente trataba de decir cómo es posible que una cosa que era de todos acaba siendo de 3. No, vamos a ver, no, fue una cesión durante un determinado número de años. Es decir, luego revertiría, así, lo que ahora va a revertir antes. No, pero a lo que voy, que eso da lo mismo. El ayuntamiento se va a encontrar con un montón de metros en el Calatrava, y entonces el verdadero chollo para el Ayuntamiento de Oviedo sería que los promotores de la Madreña estuvieran dispuestos a ocupar el Calatrava y darle rendimiento y hacerlo. No, pero es que es así. Es que si queremos ejemplarizar, de verdad, o sea, más allá, ya hemos acabado con lo de la cultura. La cultura no es importante, lo importante era el tema del edificio. Pues bueno, si es el tema del edificio, y de verdad, ocupemos el Calatrava. Bueno, a ver, es broma, estamos hablando en broma, estamos hablando... en ese tipo de cosas estamos hablando en broma, porque además empecemos por el principio. Sedes no manda a desalojar a nadie, es una audiencia provincial, ni siquiera el juez, porque el juez inicialmente es la audiencia provincial la que decide que hay que desalojar esto, porque bueno, a ver, ¿alguien me va a negar que está ocupado de forma ilegal? No creo. Bien, que sea un símbolo, todo eso hemos hablado de la programación cultural, que al parecer no os parece importante. Lo importante es que... Es importante. Pero decirte que en tu discurso parece... lo importante es que ocupamos un edificio que era era de los ciudadanos, porque efectivamente Sedes no es una empresa semipública, es pública. Sedes es una empresa pública. Se haya creado en el... Con participación privada. Sí, con 10% privada, de participación privada. Es lo que quiere referirse. Efectivamente, igual que Cinturón Verde. Pero escucha, sí, es decir, esas partes... Pero eso ya no existe, ¿no? Nosotros siempre... ¿Cómo no existe? Todavía existe. La deuda sí, pero la deuda sí. Todavía, no está disuelta, no, en disolución. Se anunció la disolución. Es que tú lees la prensa, pero luego... Yo leo los titulares solo, yo no tengo tiempo para mí. No, claro, sí. Entonces, Sedes efectivamente reacciona en función de sus intereses, que además, repito, si no lo hiciera, probablemente pues alguien acabaría metiendo a la cárcel al que le toque por prevaricación, por no defender los intereses públicos, ¿no? Porque es así como funcionan las leyes, tenemos leyes y hay que cambiarlas, seguramente, es necesario cambiarlas, es necesario influir para cambiarlas. Ese es el reconocimiento que hice a todo lo que significa la Madreña, que para mí no es un edificio, para mí es un movimiento, y para mí no es el 15M, es el 15M en Oviedo.
vamos a especificarlo, porque, repito, también es verdad, con la broma de Gustavo, es verdad, podríamos haber ocupado el Calatrava, más símbolo del capitalismo, pero no, quisimos General Lorza, quisimos decir, o se quiso decir, bien, señores, es un edificio que creemos público, que creemos nuestro, como otros, pero que además queremos demostrar aquí, en el centro de Oviedo, justo en el centro de Oviedo, que todo lo que nos dijeron que era Oviedo solo es una parte. Eso es lo que me parece a mí más importante, lo que me parece más relevante. Que la empresa que es dueña todavía, mientras no se demuestre lo contrario de eso, que en este caso es pública, no será capitalista o lo que quieras, pero es pública, y que se dedicaba efectivamente, nació en el 45, nació cuando sea, pero que se dedicaba a un interés público bastante evidente, porque permitir que la gente tenga viviendas, yo creo que es un interés público, que seguramente lo habrá hecho mal, eso es una crítica política perfectamente legítima, que a lo mejor incluso en algunos momentos puedo compartir, que probablemente además dices tú, ¿está quebrada? Bueno, pues más o menos, porque está en situación... Gustavo. No, sí. Sí, que hombre, aquí hay unas contradicciones teóricas y doctrinales, pero que tampoco conviene incidir en ellas. Es decir, cuando desde la perspectiva de los que ocupan el edificio dicen es devolverlo a la ciudadanía, hombre, no, ellos están entonces identificando como una parte del todo, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero eso entra dentro de la ideología necesaria para que los que ocupan el edificio tengan el ardor de darle vitalidad y actividad. Entonces eso es disculpable, ¿eh? Incluso el canto a la democracia. Es decir, yo aquí he pero discutido... fíjate, Nacho Vegas hace por el ardor y la... Bueno, pero ahí hay un... Más que sí, sin duda, ¿no? Pero sí, pero que yo que ahí yo creo que eso pues está muy bien, que sí, que eso es la ideología que está detrás del asunto. Ahora, te vuelvo a repetir, la torpeza prudencial es la de Sedes, que seguramente tiene... Lo que tampoco es de recibo es lo del primer juez que dice, no, que sigan, no, que ahí va contra el Estado de Derecho, va contra todo, la audiencia le tiene que llamar la atención, etcétera. Es decir, eso ya es la anarquía absoluta. Ahora, la prudencia política por parte de Sedes o del gobierno del Principado de Liberbank, que es el que se lo tiene que quedar o lo que sea, sería decir, bueno, vale, estupendo, pero aquí podéis seguir, mientras no se haga otra cosa, porque es que no hay ninguna razón inmediata al margen, e incluso se podría resolver por esa vía. También es verdad... Esa propuesta existió. Sí, ahora, también es verdad que podría suceder que si se llegara si se rompiera ese encanto de la ocupación y de la espada de Damocles, el asunto pinchara también. Es decir, que eso podría ser. Si mañana convencemos, que no es el caso, al Ayuntamiento de Oviedo de que ceda un espacio igual no funcionaría para que todas las actividades que están en la Madreña se puedan desarrollar en un espacio público, legal, de forma tal, estoy seguro que no funciona. Que funciona menos. Sí, estoy totalmente de acuerdo porque, repito, la Madreña tiene un doble componente, uno más simpático, que es pues Nacho Vegas, ¿no? Y otro quizá más antipático, que es la denuncia de la especulación, de la corrupción, de una empresa pública que debería estar al servicio público y no lo está, ¿no? Y que es la que al final nos va a desalojar, al final nosotros vamos a ser desalojados, seguramente porque tiene que ser así, pero los que participan en la corrupción, que tantos criticamos desde el 15M, ellos no son desalojados, cuando yo creo que habría que desalojar a los que han quebrado Sedes, que era una empresa que ha quebrado, que los trabajadores están ahora en un ERE, y quizás sea a esas personas a las que habría que desalojarnos y no a nosotros. Y evidentemente, sin ese componente, vuelvo a repetir, simbólico del edificio, pues la ocupación de la Madreña no tendría tanto sentido. El irnos a otro espacio, a seguir haciendo esas cosas más simpáticas, pues seguramente sería potenciar ese lado simpático de la Madreña, pero para nosotros es imprescindible el otro lado, quizá más antipático, que es el de aprovechar la Madreña para denunciar lo que no nos gusta, la corrupción, etcétera, ¿no? Y por eso el edificio es importantísimo, y la Madreña no es solo un conjunto de personas que podemos reunirnos en otro sitio, sino que la Madreña también está muy vinculada a ese edificio por todo el significado que tiene ese edificio y el significado que tiene que al final sea Sedes la que nos desaloje a nosotros, que creo que es muy... Bueno, pero a petición de Sedes y en última instancia Sedes quien... Claro. Bueno, tampoco será el juez, será el ejecutivo, serán los policías que mandan. Bueno, será Gabino Lorenzo
Lorenzo, si me apuras. Magno Lorenzo, Que sí, no, sí, hombre, ¿no? sí. No. Eran 3 todavía, o así. La Policía Autonómica no Quedan creo que 3 o tenga 4 todavía. competencias en eso ni en otra cosa, pero me refiero a que a ver, es decir, razonemos eso, porque me parece importante. Sedes desocupa, Sedes defiende sus intereses. Podría hacerlo de una manera, en eso podemos discutir, podría hacerlo de una manera menos intentando entender cosas, o no, bueno, eso es posible, pero en todo caso, claro, el problema es que existen unas leyes que además, lo acabas de decir y es cierto, cuando se ocupó la Madreña se sabía que existía, repito, se podía haber ocupado el Palacio de Calatrava, o Villa Madalena, que es un sitio mucho más fácil de ocupar, pero y además hubiese demostrado lo mismo en ese sentido, pero bueno, en aquel momento tocaba y yo eso no lo discuto, lo entiendo, no creo que eso sea relevante. Yo creo que relativizamos mucho el papel de la Madreña en Oviedo. Yo soy concejal de Oviedo y claro, tengo que verlo desde esa perspectiva, desde la perspectiva de un ovetense, no desde la perspectiva ideológica que tú tienes seguramente. Tengo que entender que es más importante para la ciudad que el espacio no, te desaloja un juez y te desaloja la policía, lo cual el primer día sabíamos todos que iba a ocurrir, porque vamos, que da igual que sea de una empresa pública o que sea de cualquier otra cosa, cualquiera que no defienda sus intereses pues cae en situaciones que no. De todas maneras, es cierto que la Madreña se saltó la legalidad, pero también se la saltó el Principado a través de sedes, ¿no? Y eso no lo digo yo, lo hizo la Sindicatura de Cuentas, es decir, que no pasó por el Parlamento, utilizó sedes, es decir, que nosotros por supuesto que somos conscientes de que estamos en un sitio que no es nuestro y que eso es ilegal. Bueno, realmente la ocupación es ilegal, es decir, forzar una puerta, un candado, pero participar en un centro social no es ilegal. De hecho, los centros sociales surgen en Italia en los años 60 y los países nórdicos están llenos de centros sociales. No es algo que se haya inventado el 15M o que nos hayamos inventado nosotros. El coger un espacio público, y en España hay varios que ya son legales. La Casa Encantada en Málaga, la Tabacalera en Madrid. Sí. Es decir, que lo de los centros sociales existen en todo el mundo, desde luego en toda Europa, y nosotros... Es cierto que Oviedo ha cambiado. Si nos dicen a nosotros hace 5 años que iba a haber, entre comillas, una casa ocupa, un centro social en Oviedo, pues nos hubiera sorprendido muchísimo, ¿no? No, te digo más. Hay una declaración muy poco conocida del Pleno, por unanimidad, sí, es cierto, de apoyo a la Madreña, que es verdad que tiene 4 líneas, contra mi pesar, que redacté en 18. Bueno, esto, ¿cuándo lo vimos? Sí. Es verdad que no dice gran cosa, pero manifiesta un respaldo claro a lo que es la Madreña. Y por lo tanto es un respaldo de la corporación, ¿no? De la gente, de la ciudad. Y he de decir que nosotros nos sentimos muy respaldados por la gente y en todo momento nos sentimos muy apoyados, ¿no? Nosotros somos conscientes de que la Madreña genera simpatía, seguramente por esa parte simpática de la Madreña, que es el aspecto más cultural. No, y por la otra, hombre, y por la otra. Juan, no hay solución posible, me imagino, el que, como apuntabais, se ceda el uso, eso no se puede negociar, se habrá intentado negociar y no se ha llegado a un acuerdo. Bueno, se ha intentado negociar. Es una propuesta que está hecha sobre la mesa y que no... Pero no ha tenido respuesta hasta ahora. De momento no tenemos... parece que la vaya a tener positiva. No, nosotros mismamente hemos intentado hablar con la gente del PSOE, con Javier Fernández, etcétera, y nos ha querido reunir con nosotros. Por supuesto que a muchas personas, por supuesto que hay otras a las que no les gusta esta línea, que les gusta más estar en un sitio ilegal, ¿no? Pero a mí particularmente, y hablo a modo particular, a mí me encantaría que la Madreña fuera legalizada y que fuera un activo cultural de Oviedo, ¿no? Como otros centros sociales que ahora ya están legalizados en toda España, en todo el mundo. Solución, nosotros estamos dispuestos a salvar la Madreña, pero si la Madreña cae, entre comillas, bueno, pues lo sabíamos cuando entramos y como mínimo se está hablando de sedes, como mínimo se está hablando de lo de los palacios, y yo creo que aunque solo sea por eso, pues ya aparte de Nacho Vegas y toda la gente que ha venido, aunque solo sea por eso, ya ha merecido la pena que haya Madreña, porque con la Madreña no nos podemos olvidar de cosas como sedes o como la operación de los palacios, Calatrava, etcétera. Bueno, sedes y la operación de los palacios son dos cosas diferentes y surgen por dos cosas distintas. Y ya sé que hay una parte que tiene que ver con la compra por parte de sedes de una parte del edificio Calatrava, que por cierto, económicamente lo que se ha visto en la comisión es que bueno, pues era hasta conveniente. Otra cosa es que se fuera
fuera necesario. La propuesta está hecha. Nosotros sí, los socialistas de Oviedo, sí nos reunimos con la gente de la Madreña. Y por lo tanto, si hay una perspectiva de solución en esa parte, es decir, superando la legalidad, porque yo lo que diga la audiencia provincial comprenderemos que no, pues seguramente eso es posible, seguramente. Y a mí me gustaría que fuera así, lo digo además sinceramente, no es una cuestión de compartir, porque no necesariamente tengo por qué compartir los argumentos con la gente con la que comparto la idea de ciudad, pero con la mayor parte de la gente de la Madriña comparto la necesidad de las dos cosas, de las dos, lo digo, es decir, de que haya una programación diferente de cultura y de que se reivindique y se revalorice la parte de la ciudad que siempre fue nuestra y que hoy no es nuestra, pero que no es el edificio general de Lorza solo. Lo que no parece, Gustavo, es que se vaya a producir un desalojo forzoso, todo va a transcurrir. Bueno. Yo creo que le interesa. No vamos a ver estas imágenes en televisión como cuando los desahucios, de sacándoles a la fuerza, no creo que eso interese a nadie. Los estrategas de la Madreña, al hacer el acto de la ocupación pacífica de la sede de la AMSO-PSOE, o del PSOE, de la Casa del Pueblo, ¿no? No, de la Federación. De la FSA. Bueno, da igual. Bueno, bien, la FSA, no la AMSO. Sí, bueno, da igual. Bueno, No sé del PSOE. El padre, no el hijo, el padre. Vale. al ocupar No. pacíficamente ese edificio, pues digamos han enseñado los dientes y entonces probablemente en la estrategia de recuperación, si se quiere, ese edificio, pues ya se tomarán las medidas pertinentes, porque a nadie le interesa dar carnaza por ningún lado. Ahora, también pudiera ser... El alcalde de Oviedo el otro día dijo que estaba esperando, que estaba tranquilo. Sí, porque pero es que de él no depende, que como bien has dicho, yo tampoco le he hecho... Sí depende de dar solución a algunas cosas, bueno, y lo sabe, sí. Sabe porque lo hemos propuesto. Bueno, sí, pero Gustavo, quiero decir, si bueno. judicialmente la propiedad judicialmente obliga, depende del juez, obliga que se ejecute la orden, tal, que está por encima del alcalde, judicialmente ¿no? depende del juez. Sí. Y luego de la delegación de gobierno que Claro. dice, Sí, bueno, pero hará lo que diga el juez. A ver, no voy a... Sí, y ahí necesariamente eso está también presionado o lo que sea por los intereses de ¿cómo se dice? De los bancos que pueden tener interés en capitalizar ese solar y todas esas cosas que se desinvente en una fase como esta, ¿no? En un momento como ese, ¿qué interés tiene ese solar? Porque esa es otra, ¿no? Igual dentro de 10 años, pero... Claro. Bueno, no, sí. es decir, que yo no sé el momento ahora de Es más, si es sedes que y de su descomposición, si precisamente para poder ir adelante en su cierre o su descomposición necesitan tener sus activos limpios para que puedan ser tasados o no, claro. Hoy por hoy, ese edificio ocupado tiene un valor mínimo. Eso yo es lo normal. entiendo y lo entiende todo el mundo. Juan, lo último que queráis añadir sobre este tema. Se ha hablado aquí del delegado del gobierno, que es uno de los implicados en toda esta operación. Es decir, repito que toda esta operación es muy fea y es muy representativo de lo que no nos gusta. Es democrática, coño. Sí, pero es esa parte de la que habláis de la democracia vosotros. O sea, fue una operación que se hizo entre el alcalde de Oviedo, entre el presidente del Principado de Asturias, en la que participaron todos los partidos. La operación global del Calatrava, que es de la cual sedes es... este edificio es una secuela. Sí, es parte de... Claro, la financiación de las consejerías fue a través de ahí. Entonces eso fue democracia en vena, con participación partitocrática, con elegidos por el pueblo, etcétera. Pues no sé por qué protestáis. ¿Más democracia que eso? No, pero eso es la democracia en un país capitalista realmente existente como el que estamos, eso es. Sí, es que ese es uno de los problemas, que es la democracia en un país capitalista seguramente no puede ser de otra manera, pero el 15 reivindicaba una democracia real, no una democracia utópica, ideal e inexistente. Eso es lo que reivindicamos. No estoy tan de acuerdo. Ahora, otra cosa es que venga muy bien que os creéis eso y mantengáis la Madreña 3 años ahí funcionando, estupendo. Seguir creyendo eso y mantenerlo más años. Sale bien para la ciudadanía, cumplís una función, etcétera, etcétera. Yo por eso te digo que yo no me voy a poner a discutir doctrinalmente los postulados del 15. Seguramente es utópica, pero nosotros intentamos hacer una democracia distinta a la democracia representativa parlamentaria, que en última instancia es como una representación en el Parlamento.
Y seguramente es inoperante, seguramente es lenta, todo lo que nosotros intentamos, pero ¿acaso sea la única manera de saber por qué las cosas hay que hacerlas de una manera y no de otra? En los países nórdicos existen estas instituciones, es decir, eso es un subproducto del capitalismo avanzado. Es decir, es tan hábil el sistema que se puede permitir el lujo de tener esas anomalías que son válvulas de escape para una presión existente. Es un caso que en el caso de la madriña absolutamente útil para demostrar las deficiencias que podemos tener. De todas formas, la democracia es la organización entre todos de lo que es de todos, y yo no creo que la operación de los plazos sea un ejemplo de democracia. Si acaso de la democracia... Pueblo, los que lo han hecho, votados mayoritariamente por la ciudadanía, ¿qué más quieres? Sí, seguramente no hay más que dos opciones filosóficamente, que son democracia representativa y democracia. Ninguno ha ido a la cárcel, ni siquiera... Es más, puede que los que ocuparon vayan a la cárcel, paradójicamente. Todavía, que hay varios concejales del PP. Seguramente solo hay dos tipos de democracia, una representativa o una directa, y nosotros apostamos más por una directa, y toda esta operación es claramente está dentro de un tipo de democracia que evidentemente que es una democracia, pero que es una democracia seguramente, entre comillas, prostituida por el capitalismo, que es la que nosotros rechazamos. Y en la medida de nuestras posibilidades, en la madrileña hemos intentado hacer esa democracia, seguramente estoy de acuerdo contigo, muy utópica, etcétera, pero lo hemos intentado hacer las cosas asambleariamente, participativamente, de una manera distinta afuera. Seguramente nosotros mismos nos encontraremos con todas las cosas que dices, pero como mínimo nos servirá para saber por qué las cosas hay que hacerlas de una manera y no de otra, ¿no? Yo creo que si algo reivindicó el 15M son las formas, la manera, ¿no? Que hay que cambiar la manera de hacer las cosas, ¿no? No nos gusta la manera de hacer las cosas que hay fuera, aunque sea legal y aunque sea democráticamente, según lo que es la democracia que está fuera. Nosotros hemos intentado dentro hacer las cosas de otra manera, una democracia más directa, una democracia más asamblearia y de una manera, repito, distinta a lo de fuera y reivindicando las cosas que no nos gustan de fuera. Y desde luego esa parte de la democracia representativa que nos lleva a operaciones como la de los palacios a nosotros no nos gustan. A la hora en la que emitimos este espacio, esta tertulia, se está produciendo, por cierto, una manifestación, si no me equivoco, a las 8 está convocada. En Oviedo. ¿Repercusiones legales puede haber para los que en su día decidieron forzar la cerradura y meterse allí o qué? Bueno, es que, sinceramente lo digo, yo desconozco quién forzó la cerradura y quién entró ahí. No, y si lo supieras, lógicamente no lo ibas a decir, ¿no? Bueno, es lógico. Nosotros, la gente de Oviedo Escultura, nos fuimos un poquito después a tratar de dinamizar eso cuando ya se había ocupado, pero vuelvo a repetir que participar de las actividades de un centro social eso no es ilegal. Ilegal en todo caso es forzar una cerradura, etcétera, pero pasar por la Madreña, participar de las cosas que hay en la Madreña, desde luego que no es ilegal. Se habló de la ocupación de la FSA, que fueron madres con sus hijos menores de 6 años, Loco Matrifoco, que es una de tantas organizaciones que actúa en la Madreña, porque no hay en Oviedo un lugar público para trabajar con niños menores de 6 años. Es decir, que tampoco fue una ocupación violenta, fue simplemente algo muy simbólico, porque estamos continuamente en símbolos, ¿no? Pero no sería pactada. No sería pactada, ¿no? ¿Pactada? No, por supuesto que no. No sé. Digo por la prensa. Hombre, igual se disimulan esas cosas, ¿no? Bueno, señores, vamos a hablar de otras cosas. La verdad que, bueno, Juan es profesor de psicología, es para escribir un tratado, un manual de psicología, todo esto de la madreña, de lo que ha ocurrido alrededor, lo que dices tú, de la cara es amable, de la cara no tanto, de especulación, etcétera, ¿no? Para escribir un tratado sobre ello. Bueno, vamos a hablar de otras cosas. No sé qué os está pareciendo, me imagino lo seguís de forma apasionada, no con tanto ímpetu como seguiréis el Madrid Atlético del sábado, pero la campaña electoral la debéis estar siguiendo, bueno, una cosa fuera de lo común, ¿no? Te deja sin dormir, ver los mítines. ¿Qué campaña? La de las europeas, eso que hay el domingo que viene. ¿Cómo será de sosa la campaña? Que lo que está centrando la misma es lo que puede haber dicho un candidato, el del Partido Popular, hacia una candidata telefonista, podemos denominarla así, que es Elena Valenciano, es lo que se han dado en insistir, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros todo esto de la campaña electoral, cómo se está llevando? ¿Os extraña que ayer o antes de ayer leía yo en algún sitio que no va a ir a votar ni la mitad de los ciudadanos, ni el 50%, probablemente un 40, 40 en el mejor de los casos? El único debate que hubo entre dos partidos solo, reconocen los dos partidos que estaba totalmente pactado desde el principio para que no hubiera sangre y desmoralizar todavía más a la ciudadanía.
Y entonces lo que se ha logrado con estos incidentes es un triunfo de la partitocracia bipartidista y entonces seguramente pues un distanciamiento de muchas personas, no ya tanto de la política sino en realidad de Europa, porque como tampoco se habla de Europa, dicho de otra manera, Europa es un corsé que nos han echado ahí y que hay que ser europeístas, y claro, lo que ya molesta es que en la propaganda te digan que si no vas a ir a votar que eres un malvado y que no vas a participar en Europa, y digan, hombre, por favor, es decir, la propia Europa ha tenido que decir que hay que respetar el derecho de los que quieran pasar ampliamente del asunto, y entonces yo tal como lo veo es en una situación de crisis grande de la solvencia de las instituciones representativas de los ciudadanos. Estas elecciones se marcan casi como un acto de supervivencia de esas propias estructuras, porque una abstención muy alta pone muy en ridículo todo ese equilibrio armonioso y democrático que nos quieren vender. Pues, a ver, yo creo, ¿no? Yo creo que es lo que va a ganar la abstención, probablemente. Bueno, no, después Alegato por la abstención. No, yo no creo que influya tampoco tanto lo de Gustavo, ¿eh? Bueno, está decidido, me parece a mí. Nunca ha influido, pero igual, oye, a ver, no estoy básicamente de acuerdo. La campaña por las europeas, quienes han decidido que sea aburrida lo han decidido antes, porque ya no sabía, yo no sé, ya han decidido antes de que iban a ser aburridas. Son igual que otras campañas, es decir, si hay un cierto encorsetamiento, es verdad, encorsetamiento que no tiene que ver solo con los partidos, ni con los bis, ni con los tris, porque bueno, si uno sigue los mensajes de los demás partidos no bis, bueno, pues estamos diciendo algo que no hayamos oído alguna vez. Pues nada, ni el PID, ni mucho menos esta gente de Podemos, ni nada de nada. Son vuestros, ¿no? Ah, ¿son nuestros de quién? Eso es un submarino socialdemócrata. Podemos. Pues vete a votarle. Porque... No, hombre, no, porque es para quitarle peso a Izquierda Unida y esas cosas. Ah, ¿no? para quitarle peso a Izquierda Unida, que esa tiene es mucho. La burda maniobra. No, porque claro, además Izquierda Unida tiene mucho y hay que quitarle peso. No, hablando en serio. Y todo el tipo de incidentes que se producen en la campaña, de carácter más liviano, menos que tengan que ver con lo que es Europa y con toda la complejidad de la Unión Europea, siempre, bueno, pues tiene más titulares que otros y evidentemente, sobre todo en este tipo de cosas, cuando el que dice una cosa en donde le coges, ¿no?, resulta que tiene que ver con la política de un partido que redunda en eso, pues es creíble y entonces se expande. Bueno, se pasó el exministro de Agricultura, Manuel Ángel, ahora que no hay ninguna mujer escuchándonos. Se pasó. No se pasó, simplemente fue él, ¿no? Pero me da la impresión. A ver, yo no le conozco. A ver, vamos a ver, yo no le conozco. Por lo que vimos. No le conozco, pero evidentemente se puede. Cualquiera podemos caer en rasgos contradictorios con lo que pensamos o con lo que defendemos. Puede ser. Supongo que a todos nos ha pasado alguna vez. No en este tema, sino en otros. Pero bueno, claro, es decir, cuando ya se dice con tanta solvencia, dice, miren, yo no quise pasarme porque, además estamos hablando del gobierno que debatió en el Consejo de Ministros la ley del aborto y estamos hablando del partido. Bueno, es decir, bien, probablemente haya gente que eso le parezca bien, pues que les vote, pero hay mucha gente que no le parece bien. Pero en todo caso, que eso se saque a relucir es verdad. Hay una cosa con la que voy a hacer una apuesta, a que no hay tanta poca participación como parece. Probablemente no van a ser las elecciones de más participación. ¿Tú crees que más del 50% van a votar? Pero no necesariamente los datos que se están dando van a ser reales, porque yo os digo una cosa, y no sé quién va a ganar, ni creo casi ninguna encuesta. Va a ganar la democracia. Sí, bueno, ya. Pero escucha, independientemente de todo eso, si siempre fue difícil valorar, más allá de los datos, que la gente te diga que va a votar, todo eso que llaman despectivamente la cocina y que en el fondo es el único trabajo que hacen los sociólogos, el interpretar lo demás, independientemente de quién vaya a ganar, yo lo que estoy convencido es que a la gente hoy le interesa más que hace un año la política. Y
Y hoy hay un 4% menos, decían, bueno, pues vamos al primer dato. El primer dato es el voto por correo. 4% menos de votantes por correo y 40 y pico % de Cataluña. Eso es muy raro. No sé. No, quiero decirte, es muy raro en el sentido de que no sé. Es un dato extraño. Sí, no se explica tan fácil con la cuestión de la identidad, ¿no? Hay más cosas ahí. Bueno, dos cuestiones. La primera, no estoy de acuerdo con que Podemos sea suyo, sea de los socialistas. Podemos es nuestro. Podemos es nuestro, de la gente del 15M. Bueno, es de Pablo Iglesias. Exacto. Porque Podemos es solo Pablo Iglesias. A ver, no. Ni mucho. Conoces muy poco Podemos. Sí, lo conozco bien. No. Sí. Podemos... Qué ingenuo Candido, más maravilloso. No, pero no es ingenuo para nada. Es un tío que quiere ser de la casta política y que lo dice. No, que Pablo Iglesias es ingenuo. Sus secuaces, admiradores. Podemos es un ejemplo del momento en el que estamos. Si las cosas fueran normales, no debería existir Podemos. Muy mal tienen que estar las cosas para que nuestra solución venga de un tertuliano como Pablo Iglesias. Evidentemente es un ejemplo Podemos de cómo están las cosas, ¿no? Y todo eso más, sí que estoy de acuerdo contigo en que en esa línea Podemos creo que es una continuación en cierta medida del 15M, que en cierta medida también recuperó la pasión por la política, que es algo que a mí me encanta. A mí me molesta que vaya a la cafetería de la Facultad de Psicología y nadie hablaba o habla de política, tampoco hablan de psicología, hablan si acaso de la Copa Europa, ¿no? Del Madrid Atlético, pero en el 15M se volvió a hablar de política y respecto a Podemos o al hilo de Podemos, mucha gente está volviendo a hablar de política. Yo conozco mucha gente que estaba absolutamente desencantada de la política y que se ha reenganchado con el 15M y que va a votar a Podemos o a otras cosas. Ahora bien, también conozco a muchísima gente que votaba al PP y al PSOE que están desencantados y no van a votar. Yo creo que estamos en un momento tan extraño que puedes acabar en Podemos o en UPyD, en ambas por cuestiones mínimas, ¿no? Ya sé que no es lo mismo, pero... Lo mismo. Pablo Iglesias es un personaje que a él le gustaría ser Daniel Rojo, el del 68, que fue neutralizado por la oligarquía, teniéndole 18 años como eurodiputado y ahora se jubila, y entonces Pablo Iglesias se ha apropiado del 15M, echa sus redes en esos disconformes, tiene un discurso pues demagógico, populista, etcétera, etcétera, y cumple los servicios perfectos que se pretenden, que es fragmentar un voto que si no fuera porque existiera Podemos se concentraría en otras opciones y podría ser mucho, no, eso precisamente no, se concentraría en Izquierda Unida. Entonces, al dividir ese voto, con Cayo Lara, no, vamos a ver, es decir, no hay tantas opciones para votar. Para votar rabia, vale. Para votar una alternativa ya existente y viable, etcétera, etcétera, no al partido animalista o a no sé qué. Además que Podemos va a ser la gran sorpresa de estas elecciones. Sí, probablemente, pero y entonces, la gran sorpresa, y entonces se logrará una de las salidas geniales que sería decir, vamos a tener a Pablo Iglesias como diputado y fíjate que... Y no se acabará Podemos. Qué estupendo va a Pablo venir. Iglesias en Europa y Podemos va a seguir. No, solo hay un matiz que hago, y a lo mejor es posible, es posible que haya, no sé si Podemos o otros, porque hay más, pero sí hay una cosa. Yo tengo mucho respeto, no por el 15M en tal como movimiento, que también, obviamente, porque es una explosión de expresión popular que se produjo en este país con rasgos muy diferentes a muchas cosas que, obviamente, a cualquiera que esté interesado por la gente, pues le interesa. Pero, a ver, el apartado político, es decir, la concreción política del 15M, sí que, a ver, la gente está hablando más de política que hablaba antes. Por una razón, porque las respuestas que necesita la gente no las encuentra en la política. Dice, pero ¿y ahora quién me resuelve esto? ¿Quién resuelve todo esto? De repente empezamos a valorar socialmente que no soy yo el que estoy en paro o el que tengo dificultades, sino que es el conjunto. ¿Y cómo lo hacemos esto socialmente? Y van a aparecer líderes. Pablo Iglesias no lo es. A ver, es un personaje salido de los medios de comunicación, pero debajo de Pablo Iglesias, en Podemos, a lo mejor, o en otros sitios, aparecerán liderazgos, que seguramente serán de izquierdas o de derechas, a ver, o querrán cambiar cosas o no las querrán cambiar, punto, de izquierdas o de derechas. Y eso es lo que me parece relevante. Y yo sí creo que la gente tiene ganas de votar. No sé a quién, a lo mejor tiene razón.
Pero cuidado con estas cosas de decir, Podemos es el resumen del 15M, porque el resumen del 15M puede ser incluso mucha gente nueva que vote a los partidos tradicionales, que pueda verla y que seguramente la va a ver. No, el 15M no es el 15M. El 15M es una necesidad de respuesta de una sociedad que se expresó de muchas maneras, que se está expresando incluso en los propios partidos, porque en los partidos están pasando cosas. No están pasando cosas también. El 15M, la principal televisión que lo jaleó al principio continuamente fue el Intereconomía, ¿eh? Bueno, a ver, desde el punto de vista de la maldad estoy de acuerdo contigo, Gustavo, ya lo sabes. No fue verdad pero, eso, no fue verdad. Es que sí, es decir, quien más se preocupó por el 15M en su momento fue Intereconomía. Porque cuando nació el 15M estaba Zapatero en el gobierno, seguramente, ¿no? Algo así. No solo eso, porque posiciones extravagantes como las del 15M, es decir, que no son de este mundo, que se apartan de la cosa tal, encajan perfectamente con los ideales cristianos y con la Iglesia Católica. Pero en el 15M no solo había mensajes, había gente y había multitud de cosas. Por eso digo que si Pablo Iglesias es la alternativa a los que somos de izquierdas, perdona, pero yo no voy a estar ahí. Porque, repito, es básicamente... ¿Por bolivariano? ¿Por qué? No, básicamente porque es la esencia de una egolatría que a mí me parece conservadora. No. Ver, ¿vale? Juan, por favor, Juan. Más que nada. Juan. No, yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que el 15M sobre todo fue una manera nueva de hacer las cosas, resaltando los medios, la manera de hacer las cosas. Cuando el movimiento antiglobalización en los 90 nos decía que otro mundo es posible. El 15M dio un paso más al decir que para que ese otro mundo sea posible, otra forma de política es necesario. Y yo creo que Podemos es un reflejo de esa nueva manera de hacer las cosas. Y más allá de Pablo Iglesias, y creo que Podemos va a engullirse a Pablo Iglesias y va a pasar por encima de Pablo Iglesias, y yo creo que hay gente con muchas ganas de hacer las cosas de otra manera, y yo creo que Podemos, sin programa, etcétera, es otra manera de hacer las cosas, y yo creo sinceramente que si la izquierda funcionara bien, Podemos no debería existir y Pablo Iglesias no debería tener ningún tipo de fuerza. En Asturias creo que el ideólogo de Podemos es un tal Hugo Fernández, ¿no? Que es el que está apoyando y que no sé si va como candidato o no. Sí. No lo conozco, sinceramente. ¿Qué es decir que todos acabarán en la izquierda mayoritaria? No, creo que si las cosas fueran normales, si hubiera una buena izquierda y un partido socialdemócrata, realmente socialdemócrata, Podemos no tendría ningún sentido y Pablo Iglesias no tendría ningún espacio, ¿no? Yo creo que Podemos esté funcionando de la manera que está funcionando, yo creo que es un reflejo claro de que la izquierda no lo está haciendo bien. Exactamente, y Podemos es un reflejo de ello. Y lo normal sería que Podemos no tuviera espacio, porque la auténtica izquierda reivindicase ese espacio, tuviese ese espacio izquierda. ¿Cuál es la izquierda? Es que estáis hablando y hablando de unas cosas tan extravagantes y tan míticas. La izquierda a ti siempre te parece extravagante. Sí, pero son importantes los mitos, porque yo crecí con el mito de mayo del 68, a mí me gustaría que el 15M fuera un mito para mis hijos. Claro que no había nacido, pero yo crecí con ese mito, y ¿por qué no puede ser el 15M un mito que venga gente como Pablo Iglesias y diga, pues el 15M es mi referencia? El mayo del 68 fue un mes, el 15M es un día, pero bueno, entonces el 15M... Las acampadas fueron un mes también. Bueno, pero mayo del 68 se refiere a un mes, se concentra bien, comercialmente el 15M. Bien, el 15M lo hablas como una unidad cuando el 15M fue es una mezcla de cosas totalmente heterogéneas, etcétera, etcétera, y donde Podemos intenta apropiárselo, ¿eh? Y tú, al decir que es el espíritu del 15M, estás colaborando a esa apropiación más o menos consciente, inconsciente, interesado, lo que sea, eso me da lo mismo. Conscientemente. Bueno, bien, perfecto. Pues entonces, lo que yo también te digo es que mires un poco más, que reflexiones un poco más en el asunto y que veas objetivamente la trayectoria, la procedencia, los intereses, los compañeros de viaje y los resultados. Entonces, la operación de Podemos es genial, es maravillosa. Es de libro. Más está parida también por otro obetense, vinculado a público, y entonces pues no, ya luego os lo digo fuera de antena. No, pero sí, quiero decir que no. Por cierto, Pablo Iglesias y todo su equipo estuvieron en la Madreña. Estuvieron en la Madreña cuando nadie los conocía. Pablo Iglesias estuvo aquí con todo su equipo. Hombre, vamos a ver, es decir, que no les conocía, no, la actor que has conocido hace muchos años, antes de que el 15M. Sí, claro. Pues por supuesto, claro.
Bueno, vamos a hablar de otras cosas. A ver, probablemente sea en lo único en lo que los 4 que estamos aquí estemos de acuerdo. Premio Príncipe de Asturias de Comunicación para Quino, el padre de Mafalda. Yo creo que en este, aunque ahora Manuel Ángel nos dirá que hay gente que no se alegra de ello, pero yo creo que me parece bastante lógico, ¿no? Por fin, un premio, dentro de los premios Príncipe no siempre ocurre así, con esa lógica tan aplastante, ¿no? No sé, empezamos por donde quiera, y Juan, si quieres. No sé, para mí Mafalda es mi adolescencia, mi niñez, a que yo me encuentro muy vinculado a Mafalda y desde luego estoy muy contento, ¿no? Seguramente en algún caso, como fue el caso de Bob Dylan, le dieron el premio a alguien que era muy superior a todo el Príncipe de Asturias. Yo, desde luego, Quino me parece un gigante, ¿no? Y estoy muy contento de que le hayan dado el premio. Gustavo. Sí, hay que felicitar a la Fundación Príncipe de Asturias y a la institución monárquica por haber logrado incorporar a su imagen corporativa a Mafalda y a Quino, con todas las estructuras que tiene. Es decir, es un producto hispanoamericano, es un producto que en su momento tuvo una lectura rompedora, etcétera, es una marca, y entonces se le acaba de poner la corona del Borbón, lo cual para la Fundación Príncipe y para la institución es un éxito tremendo, porque quiero suponer que habrán consultado con Quino, que lo va a aceptar y que no hará un feo previamente. En tu línea de buscar... No, pero ¿Tú crees que todo está preparado ya? Y, o sea, es una forma de también relanzar la monarquía. Claro, ese es el sentido de los premios. Hombre, no, joder, pero a ver, es decir, la Fundación Príncipe de Asturias, que lleva el nombre del sucesor constitucional de la Corona de España, pues no se va a dedicar a apoyar la independencia de los yugures en la República Popular China, pues no, es decir, que es normal. Manuel Ángel, por favor. No, yo en la misma línea además que decía Juan, perdón. En la misma línea, independientemente de lo que es Quino, desde el punto de vista artístico, intelectual, tiene un simbolismo muy especial, y sobre todo para gente de algunas generaciones, que somos unas cuantas generaciones ya, porque no es la mía necesariamente, ¿eh? Yo creo que a Mafalda la heredé yo de los mayores. Y mi hija me vino el otro día con Mafalda. Es decir, hay un aspecto que no es el dibujo solo, también el dibujo, pero que no es el dibujo, que tiene que ver con la capacidad de repensar sociedades. Claro, sí, desde un punto de vista progresista. Pero mira, tiene un punto de vista progresista, de acuerdo. Y si la corona se lo... Pero, que no. Pero como no sabes lo que te voy a decir. Mira, te voy a decir una cosa que seguro que no lo dicen los medios de comunicación y que solo lo dirá Teleasturias a través de debates públicos. Y es la siguiente. En España, Mafalda, por lo que vosotros la conocisteis y la leísteis, la publicó la editorial Lumen, que dirigía Esther Tusquets, que falleció hace 2 años. La editorial Lumen se fundó recién terminada la guerra en mayo del 39, sucesora de Ediciones Antisectarias, que era la editorial dedicada a combatir al enemigo judeo-masónico, que la fundó Juan Tusquets, el tío de Esther Tusquets. Es decir, es la Ghost Divine franquista barcelonesa. En los años 60-70 deciden publicar El nombre de la rosa y Mafalda. ¿Por qué? Porque era el no va más de la rojería franquista. Es maravilloso. Entonces ahí está. Si es todo armonioso, todo encaja, si todo pasos hacia la transición al Borbón. ¿Tú sabes por qué todo eso sobrepasa? Porque sobrepasa a la gente y porque tiene un algo que acaba en otra gente y que tiene menos que ver con la editorial y con la responsable de la editorial. El jurado que dirige... Yo nunca hablo de los premios Príncipe de Asturias, porque además, bueno, debo deciros que soy concejal de Oviedo desde hace 7 años, jamás he ido a los premios Príncipe de Asturias, no por nada. Pues será porque no quieres. No, porque no quiero. Por eso. No, invitado estoy. Invitado estoy, está en mi ciudad y yo me creo todo ese discurso. ¿Pero por qué no has ido? Pues como concejal deberías. No, para nada, tampoco soy antimonárquico, esencialmente. Pero bueno, me parece que es una parte muy boba de lo importante que tiene que ver con
con la ciudad y que Pero si son de bueno, está que todo yo el no mundo. quiero que ¿Tú yo sabes no las bofetadas que hay para estar en el Reconquista, en el Ágape después de los premios Príncipe? O sea, yo nunca he ido tampoco al campo a ver, Amor, no es que lo sepa, a las entregas esas. me por consta. supuesto. Me consta, ¿no? me consta, pero a lo que iba es Pero tú deberías ir como concejal, independientemente de esto, representas los al jurados pueblo, de los premios Príncipe de Asturias, sí, pero no, pero ya Y nos representas a todos. No, pero no ahí solo a tu pero partido. ahí Una vez que eres concejal no, ya lo eres que, de todo el que pueblo. tienes razón, que me lo he planteado muchas veces desde el punto de vista ético, pero resulta que hay 26 personas que ya me representan en un sitio, pues déjalas que me representan mejor que yo. O sea, es por modestia, entonces. Exactamente. Entonces, no voy por modestia, pero en cualquier caso, los jurados por el Príncipe de Asturias, que sí conozco y que tienen intereses mucho más grandes que los que tú dices, pues lo que quieren es esencialmente ligar, porque la mayoría, bueno, pues Ligar, quieren ligar. ¿En qué sentido? quieren- Explícalo, sí, porque... quieren ligar el premio, O sea, es que quieren ligar bien. jurados Es que quieren como ligar. paraste ahí, claro, sí, sí. a valores y sobre todo a territorios, y yo creo que en este caso lo han hecho bien, y puedo decirlo así, a mí me parece que en este caso lo han hecho bien, y en otros casos, si me preguntáis, como no me preguntasteis, pues podría decir que no, pero en este caso me parece que Quino es la representación Juan, a ver. de un Sí, símbolo estoy de acuerdo con Gustavo. Acabamos, que Juan, sí, en realidad no le han dado el premio Príncipe de Asturias a Mafalda, sino el premio Mafalda al Príncipe de Asturias, ¿no? Esa es mi opinión. Puede ser. Bueno, muy bien. A los tres os agradezco que estéis aquí. Nos quedamos sin tiempo, así que nada, íbamos a hablar del Real Madrid Atlético y esas cosas. A Gustavo del fútbol, vale, no, cuando yo con lo quería. cual tampoco iba a No, pero aportar tiene que mucho haber más. salido del Real Madrid. Yo no soy de No, ningún no, equipo. no, el No, fútbol tiene que- le trae no. absolutamente sin cuidado. Pero por rebeldía, porque sabe que va a perder y tal. Sí, sí, sí. Gracias, Juan, por estar aquí. Igualmente a Gustavo y a Manuel Ángel y a todos ustedes, señoras y señores. Volvemos la semana que viene, no lo olviden, los miércoles a partir de las 9:15 les esperamos. Hasta la semana que viene.